y de libertad. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Café Tapiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tapiasca, auténtico de altura. Estamos escuchando Radio Sol 106.3 FM. Un nuevo brillo. Bien, pues continuamos en el tomo 148 de Confieso que he leído, hoy jueves 27 de febrero de 2020. Es un gusto que sigan con nosotros, qué bueno que se están comunicando, están reportando. Nos da mucho gusto que nos escuchen en la 106.3 de frecuencia modulada, que nos vean ahí en Facebook, ¿sí? Que estén con nosotros. Es un gusto, y que se comuniquen, que compartan con nosotros alguna pregunta, alguna idea, algún planteamiento. Muchas gracias. Parece que tuvimos ahí problemas con nuestro Facebook. Con Voy a abrir otra. Voy a abrir otra. Sí, parece ser que de pronto ahí quizás se va la señal de la internet, y eso nos coloca ahí en algunos problemas técnicos, pues, que se vuelve un poco complicado. Pero bueno, continuamos aquí con mucho gusto, ¿sí? Continuar aquí con ustedes. Pues miren, ya brevemente, para ya entrar en materia con la novela, con Clemencia, Ignacio Manuel Altamirano pues estuvo pues en muchas actividades, ya lo vimos. En lo político, por ejemplo, él fue diputado, en 3 ocasiones fue diputado, ¿sí? Él abogó mucho por la educación. De hecho, fue uno de los impulsores de la educación laica, gratuita y obligatoria, que se plasmó en la Constitución de 1857. Desde entonces, él fue uno de los impulsores. Trabajó como profesor, trabajó en la escuela preparatoria, Escuela Nacional Preparatoria, trabajó en la Escuela de Contaduría, fundó una normal para maestros, fue formador de maestros, a pesar de que pues, vivió relativamente, bueno, una buena cantidad de años, tomando en cuenta su época, pero relativamente pocos para su genio creativo. Murió aproximadamente de 59 años, o sea, relativamente joven. Pero fue tal su contribución a la educación que cuando un profesor cumple 50 años como docente, ¿sí?, se le otorga una medalla, ¿sí?, la medalla Ignacio Manuel Altamirano, ¿sí?, que no cualquiera la logra. Cuando llegan a 20 años, aquí el Estado les da una medalla, la medalla del maestro Eduardo W. Villa, ¿sí? ¿Sí? Pero a los 50 años, ¿sí?, se le otorga la medalla Ignacio Manuel Altamirano por 50 años de servicio. Cuando se cumplieron 100 años de su muerte, él murió en 1893, hubo un decreto de sus restos llevarlo a la rotonda de las personas ilustres, ¿sí?, que en ese tiempo se llamaba Rotonda de los Hombres Ilustres, y ahí está, en el Panteón Dolores. ¿Se acuerdan que aquí nos comentaba
el jefe de la unidad departamental de panteones de la delegación Miguel Hidalgo, que cuando iban a llevar los restos de Valentín Campa, y hubo una ceremonia donde estuvo el presidente, etcétera. Bueno, pues hace 27 años, los restos de Ignacio Manuel Altamirano se llevaron a la rotonda de los hombres ilustres. Ahora llamada de las personas ilustres. ¿Sí? En 1869 es cuando nuestro autor publicó por entregas. En ese tiempo era muy común, ¿sí? Hacer cuentos, pero sobre todo novelas por entregas. El Conde de Montecristo, por ejemplo, fue por entregas primero, ¿sí? Entonces se publicó por entregas Clemencia, que fue su primera novela, en la revista literaria El Renacimiento, que él fundó junto con otros literatos, ¿sí? Este semanario aparecía todos los domingos, ¿sí? Fue fundado por él y por Gonzalo Esteva, ¿sí? Con la apropiación de las formas de la novela sentimental romántica. Esta es una novela romántica, una novela sentimental con todos los rasgos, ¿sí? De una novela romántica, pero también tiene muchos rasgos de novela histórica, de novela realista. La historia ocurre, ¿sí? En el marco de la guerra de la República contra el imperio de Napoleón, el imperio de Maximiliano, que lo había traído acá Napoleón, ¿sí? En ese marco es donde aparece esta novela. Entonces Altamirano lo enmarca en ese momento, ¿sí? Ese momento que es más o menos del 60, 61, 62, 63, por ahí se mueven, ¿sí? De hecho, dos de los personajes principales y el narrador, ¿sí? Sirvieron en el ejército republicano. Los tres, los dos jóvenes protagonistas y el narrador, que es un médico también joven, menos joven que los otros, son de unos 20, 23 años, 25 sí, quizá, y el doctor que es el narrador tiene más de años. Cuando él está en la milicia tiene 30 años, cuando está comentándole a unos amigos esta historia en la biblioteca de su casa, ya tiene muchos más años, ¿sí? Pero entonces esta novela, que es romántica, con todos los rasgos de la novela romántica, tiene profundas raíces históricas, transcurre en ese momento clave de la historia de nuestro país. Y evidentemente, pues Clemencia participa de la sensibilidad de la época, ¿sí? Ya sé, incluso en la configuración de los personajes, ¿sí? Tiene mucho que ver con la sensibilidad de la época. En la descripción de los ambientes también lo hace de una manera romántica. Cuando describe el narrador la ciudad de Guadalajara de aquel tiempo y a su gente, están todos los rasgos de la novela romántica y obviamente histórica, porque describe la ciudad de Guadalajara como preámbulo, porque el ejército republicano liberal va a ir a Guadalajara, ¿sí? Y ahí prácticamente es donde aparece Clemencia, ¿sí? Aparece Clemencia y su amiga Isabel, y los dos jóvenes protagonistas forman parte del ejército republicano antiintervencionista, ¿sí? El ejército de Juárez, pues, ¿sí? Con el que coadyuvó mucho en su trabajo político militar Ignacio Manuel Altamirano, ¿sí? Y ahí va a transcurrir. Entonces también cuando describe el narrador Guadalajara, pues lo hace de una manera, pues, romántica, ¿sí? La novela cuenta el amor de Fernando Valle, ¿sí? Que es un soldado del ejército republicano, por Clemencia. Y ojo, no dice el amor de Fernando con Clemencia, es el amor de Fernando por Clemencia, ¿sí? Hermosa muchacha, adinerada, pues de una familia liberal, ahí de Guadalajara, ¿sí? La novela está cronológicamente ubicada en 1800
63, ¿sí? En esta plena guerra de la segunda intervención francesa. La primera fue en los años 40, esta es la segunda, ¿sí? Ahorita les decía que los primeros, pues prácticamente casi 50 años, ¿sí? 40, 50 años de la independencia, es una época convulsa, de mucha guerra interna civil, pero también de intervenciones extranjeras. En esa época, 1843, es cuando los Estados Unidos invaden a nuestro país y que pues, se llevan la mitad más grande de nuestro territorio, ¿sí? También es la intervención francesa, ¿sí? También es la incursión de muchos filibusteros, ¿sí? Este grupo de aventureros que muchas veces con el apoyo de gobiernos extranjeros venían a tratar de apoderarse del territorio mexicano para anexarlo, en este caso a los Estados Unidos, ¿sí? Y aquí en Sonora particularmente, pues se dieron batallas memorables en contra de los filibusteros. Por ejemplo, allá en Guaymas, ¿sí? Hubo notables batallas al respecto en contra de filibusteros. Y acá en Caborca, los héroes de Caborca son precisamente en contra de Henry A. Crabb y otros filibusteros que pretenden apoderarse de parte del territorio sonorense. Entonces es una época muy, muy convulsa, ¿sí? Y más o menos se estabiliza después del plan de Ayutla, en el 52-53 se estabiliza. Trabajan los grandes intelectuales de la Reforma, obviamente a la cabeza Benito Juárez, pero fíjese, en términos legislativos y en términos intelectuales y eso, no es el más importante Juárez, no es el más importante. Había un Guillermo Prieto, había un Melchor Ocampo, había un Ignacio Manuel Altamirano, había un Ignacio Ramírez, ¿sí? Que eran connotados liberales, incluso algunos de ellos con una estatura intelectual igual o superior a Juárez. Lo importante de Juárez es de que cuando Comonfort, Ignacio Comonfort, renuncia porque no quiere él jurar la Constitución del 57, porque Comonfort es un liberal pragmático, conservador, no es un liberal puro como lo eran los otros próceres, y renuncia, ¿sí? Ahí le toca a Benito Juárez, que era ministro, era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y de acuerdo a la Constitución, si renunciaba el presidente, ¿sí? quien tomaba el cargo de presidente de la República interino, ¿sí? Provisional, mientras había elecciones, era el presidente de la Suprema Corte, y ese era Benito Juárez. Así es que por eso accede, y él le toca encabezar. O sea, el gran mérito de Juárez es de que él encabeza a esta generación de la Reforma, los guía de alguna manera, y sobre todo muestra una entereza fenomenal en los momentos en los que un grupo de conservadores se va a Europa, habla con Napoleón III y dice: oiga, llévenos un emperador porque necesitamos poner orden en México, no queremos esas leyes liberales y queremos a un emperador. Y Napoleón III manda a Maximiliano, ¿sí? Que se viene acá con su esposa Carlota. Lo curioso es que Maximiliano era igual o más liberal que Benito Juárez, ¿sí? En realidad, las leyes de reforma no le desagradan al emperador Maximiliano, ¿sí? ¿Por qué? Él venía de una sociedad europea pues, ya liberal. O sea, lo que aquí estamos viviendo en esa época ya había pasado por Europa, ¿sí? Y es una persona liberal. Por eso, hay el ofrecimiento del emperador Maximiliano de Habsburgo, hay el ofrecimiento a Benito Juárez para que sea su primer ministro. Dice: venga, somos igual de liberales, hombre, todos los que nos trajeron son conservadores, no queremos nada con ellos. Venga usted y sea mi primer ministro. Dice Juárez: pues no, México es una república, ¿sí? No queremos emperadores, ¿sí? Yo no acepto eso. Terminan apresando a Maximiliano junto con sus generales conservadores, ¿sí? Miramón y Mejía.
y los fusila Juárez en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, ¿sí? Ahí los fusila y no hay ruegos, todos los gobernantes y reyes y príncipes de Europa le piden a Juárez, indúltelo, no lo fusilen, ya, se acabó el imperio y regréselo a Europa, ¿sí? Pues no lo fusilen. Juárez se mantiene y los fusilan. Entonces esa es la segunda intervención francesa, que son como unos 5 años. Va por ahí de 1862 a 1867. Fecha, creo que fue en junio, cuando fusilan a Maximiliano y se acabó el imperio. Ese es el contexto histórico, ¿sí? Y en la que está ubicada la novela. La trama de la novela transcurre sobre un eje axiológico, es decir, de valores, ¿sí? Esos son los ejes fundamentales, los valores, ¿sí? Sobre un eje axiológico de valores, cuyos polos son, por un lado, la traición y por otro lado, la lealtad, ¿sí? Que están presentes ahí en este marco de amor y de intervención y de patria y de enfrentamiento armado, etcétera, etcétera. La mujer, fascinado por la belleza física de Enrique Flores, un joven militar, ¿sí? Además compañero de Fernando Valle en la milicia, los dos son comandantes, son capitanes, desprecia, ¿sí? El amor de Fernando. Esa es la trama, ¿sí? Que me disculpen mis amigas de mi libro MX, pero aquí sí damos spoilers, ¿sí? ¿Para qué? Y va a acceder fácil, ¿eh? Este libro lo compré por allá en el año 99, me costó 31 pesos. Ahorita no debe costar mucho, tampoco. Y realmente vale la pena, ¿sí? La mujer fascinada pues con esto, compañero de Valle, desprecia el amor de Valle. Sin embargo, ¿sí? No, el final sí no se lo voy a decir, ¿sí? El final no se lo voy a decir, sí se lo voy a dejar a la imaginación. Les voy a comentar ahí las características de Enrique Flores, las características de Valle, ¿sí? Es así, pero el final se lo voy a dejar para cuando usted lea la novela. Pero la descripción que hace Altamirano de la figura física de Enrique Flores es fenomenal. Y la que hace de Fernando Valle como contrapartida también, ¿no? Y bueno, hay por ahí dos personajes femeninos, Isabel, ¿sí? y Clemencia, ¿sí? Entonces ese es el cuarteto. Es el cuarteto ahí que va en torno a los cuales va a girar esta historia. Esta obra, dicen algunos críticos, sobresale entre la narrativa de la época porque muestra estar obedeciendo a un plan de escritura, algo no muy frecuente en el siglo XIX mexicano, ¿sí? Además, se distingue por su brevedad, brevedad y concisión. Es muy descriptiva, es muy prolija la novela, ¿sí? Pero a pesar de eso es breve, ¿sí? Es breve, ¿sí? Esas características no impiden una metamorfosis de los personajes a lo largo del relato, ¿sí? Empiezan siendo de unas ciertas características y por la trama y todo eso van cambiando. Es precursora de la narrativa moderna, ¿sí? Es considerada por algunos críticos la mejor novela del siglo XIX que se escribió en nuestro país, en México. El doctor Hipólito es el que relata a sus comensales una historia, ¿sí? Empezando con dos citas de un escritor, de Hoffmann, ¿sí? Pero de eso les vamos a ir comentando en estos días para que usted, pues lo que le podamos contar, va a ser lo esencial, evidentemente, pero sí, les invitamos a que lean Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano.
tomamos nuestro separador y lo colocamos. Ludwig Butler Salón, presente en Confieso que he leído. La frase del día. Un buen libro no es aquel que piensa por ti, sino aquel que te hace pensar. James McCoach, filósofo escocés. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y a los interesados en el diplomado me dieron la información de la universidad que el diplomado no va a iniciar mañana. Los diplomados estas de economía digital y de blockchain, sino van a empezar hasta el otro viernes. Así es que vaya por ahí allá a economía, allí con el maestro Flores, con el doctor Flores, para que pueda usted aprovechar estos dos excelentes diplomados. Así es que tomamos nuestro separador, lo colocamos y te recuerdo que es un gusto compartir contigo este tiempo y este espacio. Te invito a que mañana los compartamos de nuevo. Y para que tengas una excelente noche, pues vamos a escuchar a una de las canciones que muchos consideran la mejor, algunos, no todos, la mejor de Pablo Milanés. Y es Yolanda. Hasta mañana.